Hola, pues buenos días a todas y todos. Eh, Esta es la tercera sesión de la formación online de la red de ciudades para la bicicleta. Hoy vamos a hablar de señalización para la bicicleta en calles pacificadas. Mi nombre es Jordi Castelló, soy ambientólogo urbanista, director de la consultora Bike Mobility, ubicada en el área de Barcelona, especializada nos dedicamos a toda la movilidad sostenible, pero especializados en movilidad activa y especialmente en la bicicleta. Voy a compartir pantalla. Bien, pues vamos a empezar. El contenido de la sesión está estructurado en estos cinco apartados. Una introducción, luego unas breves referencias a la normativa, un poco de contexto para entender este espacio compartido que es la calle. Hoy vamos a hablar solamente de zona urbana. Hay una siguiente sesión para hablar de carreteras compartidas. Entonces habrá un tercer capítulo donde vamos a ver todas estas soluciones o tipologías de solución para la bicicleta en calles compartidas, los criterios para implantar estas soluciones en diferentes casos y finalmente algunos elementos que se usan en este diseño de estas calles compartidas, sobre todo esos elementos que tienen que ver con la reducción y el filtrado del tráfico, porque son fundamentales para ponerlas en marcha, pues algunas referencias sobre criterios de estos elementos. Entonces, la idea inicial, bueno, como sabéis, implantar carriles bici en ciudades y en pueblos eh, es un reto en muchos casos, ¿no? Por la aceptación social que tienen en algunos barrios, en algunas zonas, en algunas calles concretas. Como sabemos, el carril bici necesita tomar un espacio en la calzada mayoritariamente. Estamos hablando de volver a recuperar espacio para la bicicleta o volver a expandir la bicicleta en las ciudades, con lo cual es recuperar un espacio que no es de nueva construcción, sino que lo estamos de alguna forma rehabilitando, esto es este espacio público. Entonces esto requiere quitar espacio a la calzada, que es quitar espacio a la circulación o al aparcamiento, ¿no? Esto entendemos que en vías básicas es imprescindible, ¿de acuerdo? Esto ya tiene su complejidad, pero a pesar de todo, si lo conseguimos, pues estamos de alguna forma equipando el 20%, alrededor de un 20% de la red viaria de una ciudad, ¿no? Pero desde esta visión que la propia red de ciudades por la bicicleta recoge, ¿no? En sus manifiestos, digamos, desde esta visión de que la ciudad tiene que ser 100% ciclable, pues necesitamos soluciones en todas las calles, ¿no? Y para resolver todos los itinerarios, porque a pesar de que en las vías básicas tengamos carril bici, pues siempre van a quedar tramos por resolver que tenemos que hacer en convivencia por otro tipo de calles. Con lo cual tenemos un 80% de la red viaria donde necesitamos soluciones y que sabemos que estas soluciones serán mayoritariamente compartidas, ¿no? Con lo cual la bicicleta o se expande de forma compartida en gran parte de la red viaria o no va a expandirse, ¿no? Y este es el reto un poco que queremos afrontar en esta sesión. Y por último, comentar que a pesar que tenemos una normativa relativamente reciente que regula los 30 kilómetros por hora máximos en la mayoría de vías urbanas, pues la realidad es que esto se cumple más bien poco, es minoritario el conductor, conductora que lo está cumpliendo, con lo cual tenemos una cultura todavía de la velocidad y del coche que va a cambiar a lo mejor más lento de lo que nos gustaría y mientras necesitamos mucho diseño para que realmente estos espacios compartidos sean seguros y no solamente una declaración de intenciones. Estos aspectos normativos que comentaba, básicamente en el Reglamento General de Circulación vigente, digamos, tenemos este máximo de 30 kilómetros por hora en vías urbanas que tienen un solo carril de circulación por sentido, o sea, vías de un solo carril y sentido o vías de dos carriles, uno por sentido. En estos casos, por defecto, digamos, la vía es 30, ¿no? Y en otros casos puntuales de vías básicas, pues las podemos señalizar a más velocidad. Además, bueno, tenemos una norma muy sencilla de prioridad, que es básicamente que cuando un vehículo a motor quiere salir de una vía a derecha o a izquierda, pues si hay bicicletas circulando en esa vía, pues tiene que respetar primero el tráfico de estas bicicletas de la misma manera que lo haría con otros vehículos que estén circulando a su derecha o que vengan, digamos, en sentido contrario, ¿no? O sea, en ese sentido es una norma un poco, digamos, habitual en la ordenación de la circulación para todos los vehículos.
Y finalmente, la mayoría de competencias lo que tenemos es que quedan transferidas a los municipios para que las regulen a través de sus ordenanzas, ¿no? Las que en los últimos, vamos a decir, 10 años han renovado ordenanzas, normalmente para integrar la bicicleta y el vehículo de movilidad personal, pues ya han incluido en general que no es obligatorio circular por el carril bici, sino que es una recomendación, normalmente, que se puede circular por todas las calzadas, que se recomienda la circulación por el centro del carril porque es más seguro. En algunas también ordenanzas se incluye pues, que se puede circular preferentemente o se debe circular preferentemente por el carril más cercano a la acera. Y en general pues, se prohíbe la circulación de bicicletas en las aceras, ¿no? De BMPs, como sabéis, ya está prohibido en todas las aceras. ¿Qué novedad tenemos? Pues muy recientemente tenemos un nuevo borrador de este Reglamento General de Circulación que tiene previsión de poderse aprobar, si no tengo mal entendido, en 2025, donde esta circulación por el centro del carril la consolida a nivel de reglamento, ya no es un tema solo de la ordenanza. Sí que da una preferencia a la circulación por el carril derecho, aunque puedes usar cualquier carril si te conviene para cambiar de dirección o para mejorar tu seguridad. Se permite rebasar, los ciclistas pueden rebasar a los vehículos a motor tanto por izquierda como por derecha para avanzarse en zonas de espera adelantadas en semáforos, por ejemplo. Hay que garantizar una distancia de seguridad de 5 vehículos de 5 metros con el vehículo precedente, con lo cual se promueve un mayor respeto, una distancia de seguridad mayor respecto a la bicicleta. Y lo más interesante de esta nueva normativa es que posibilita la circulación en sentido contrario en vías de 30 km por hora o menos, siempre y cuando esté señalizado. Y esto es un elemento que, si finalmente se consolida en el reglamento, pues da todavía más sentido a muchas de las cosas que comentaremos a continuación en esta sesión. Así que vamos ya un poco a la materia más práctica, lo que serían las soluciones para la bicicleta en estas calles compartidas. Hemos hecho este esquema, he preparado este esquema donde a mano izquierda tenemos todo un bloque de soluciones compartidas en calzada con vehículos motorizados. Y también a la derecha, aunque no tiene la misma relevancia quizás en lo que estamos imaginando, pero que también es muy importante, sobre todo para cruzar centros de ciudad, centros de barrio, que es los espacios compartidos con peatones, ¿no? En este sentido, digamos, salen hasta 11 tipologías, que son las que ahora vamos a describir, un poco a identificar y a conocer su aplicabilidad general. En primer lugar, tenemos lo que sería, vamos a decir, cualquier calle 30 donde se ha señalizado la presencia del ciclista. No es que se le haya dado quizás una prioridad de forma explícita, pero sí se le está reconociendo la presencia. A veces se señaliza con, por ejemplo, en este caso, con un cuadrado como recomendando a la bicicleta circular por el centro. A veces se indica con una señal de zona 30, atención bicicletas. Digamos que hay una casuística muy diversa donde lo único que se dice es, atención, hay presencia de bicicletas, pero no se le da una prioridad de forma específica, ¿no? Digamos que esto es lo más común, es que se aplique en calles de un solo carril y de alguna forma calles que no son vías básicas, son vías, vamos a decir, locales de segundo nivel, ¿no? O vecinales de un tercer nivel, entendiendo como básicas las que estructuran la circulación a nivel de ciudad, locales las que estructuran, vamos a decir, a nivel de barrio o permiten estructurar zonas menores que la ciudad, pero no permiten cruzar, no son vías de paso, ¿no? Y las vías vecinales, que son las que tienen una función de capilaridad para acceder pues, a residencias o a comercio o a usos finales, ¿no? Entonces, en estas vías locales o vecinales que tengan un tráfico moderado, inferior a 5.000 vehículos día, pues entendemos que es una solución que es la que normalmente hemos visto aplicada en las calles cuando ha habido una intención de definir estos espacios compartidos, ¿no? Digamos que el hecho de tener identificada la bicicleta en la señalización vertical o horizontal ayuda, a pesar de que no le da ninguna ventaja competitiva respecto al vehículo a motor, sino que la bicicleta es un vehículo más, ¿no? En muchas ciudades, de alguna forma, pues se ha tomado básicamente han sido operaciones de señalización horizontal, donde se indica esta reducción de velocidad, y a veces pues, se han añadido elementos reductores complementarios, ¿no? Para que no ocurra tanto.
Durante varios años hubo una apuesta por lo que eran las zonas 30, en un contexto donde 30 no era la velocidad en ciudad, sino que la velocidad máxima en ciudad era 50 en general. Algunas habían bajado muchas zonas a 40. Entonces, el concepto de zona 30 ayudaba a definir estas zonas más pacificadas, con unas puertas de entrada y, digamos, y unas puertas de salida, ¿no? Esta fórmula, a pesar de que sigue siendo vigente, pues ha perdido un poquito el sentido en este nuevo contexto de la ciudad 30, con lo cual no dejan de ser ahora pues unas vías 30 con una presencia de la bicicleta, como en este caso, que es un pictograma en el suelo, pero no le da ningún trato normativo más allá del propio de la zona 30, ¿eh? Bueno, recuerdo que la zona 30 sí acepta que hay una prioridad para peatones y ciclistas, pero es verdad que es un concepto que en general no ha traspasado, no ha llegado a la ciudadanía, porque no es intuitivo ni explícito en la señalización, ¿no? Entonces, otras vías compartidas que en ciudades más grandes, sobre todo, se han intentado es, bueno, esta solución no solo la queremos para vías de un carril o un carril por sentido, sino que la vamos a aplicar en vías de más de un carril, ¿no? Como por ejemplo en Madrid, ¿no? Y han sacado este concepto del ciclocarril, que vendría a ser el mismo que el anterior, donde se indica la presencia de la bicicleta en un carril dentro de una vía donde existen múltiples carriles y normalmente más de un carril por sentido, ¿no? Por ejemplo, en la foto pues hay un carril bus a mano derecha y a la izquierda circula este ciclocarril, ¿no? Claro, el problema pues, es que la bicicleta convive en un espacio donde además puede haber adelantamientos, con lo cual hay una tendencia a más aceleraciones, más velocidad. Si tiene a mano derecha un carril bus, pues además está como rodeado de vehículos a motor por todos los lados, ¿no? Y, y además le define un carril cuando realmente va a acabar usando varios de los carriles por necesidades, ¿no? De poder girar a derecha, a izquierda. Entonces, según nuestro punto de vista, esto no es una solución que se pueda aplicar en vías básicas en ningún caso. Tiene que haber carril bici en estos casos. Pero a lo mejor en vías, digamos, locales excepcionalmente y con un tráfico moderado, pues podría llegar a ser una solución de tramos muy concretos, ¿no? A pesar de que la vemos una solución de baja calidad, ¿no? Por ejemplo, pues una calle en Málaga donde en un carril, donde en dos carriles donde ponía 40, ahora en uno pone 30, ¿no? Pero la operación consiste solamente en esto, con un semáforo en el fondo, con un verde, pues como os podéis imaginar, la seguridad que percibe la persona ciclista pues es moderada, ¿no? De hecho, ahí vemos una persona con chaleco y casco, que normalmente son indicadores de una percepción de una cierta inseguridad en esta circulación donde necesitas hacerte ver de una forma muy notoria, ¿no? Entonces, no son soluciones, digamos, inclusivas en el sentido que son útiles para usuarios más novatos o para personas más vulnerables, para perfiles más, vamos a decir, femeninos, más jóvenes, etc., ¿no? Otros casos como en Zaragoza, por ejemplo, bueno, hay esta sensación un poco de desprotección y de facilidad de ser adelantado a gran velocidad, ¿no? Ya no digamos en casos donde hay múltiples carriles y además el carril bus, pues además no es ni respetado por parte de los usuarios, ¿no? Una tercera tipología sería, bueno, en estas calles hemos visto que a veces teníamos un ciclocarril y a la derecha estaba el bus, ¿no? Ostras, ¿y por qué no compartimos con el bus? En algunos casos es una solución preferente porque al final tenemos menos interferencias en el carril bus siempre y cuando sea un carril bus que tiene un uso relativamente bajo de autobuses por hora, una referencia son unos 10 autobuses por hora, y sea relativamente moderado el uso por parte de las bicicletas, vamos a decir unas 500 bicicletas por día como máximo, ¿no? En estas relaciones, digamos que hay un número de interferencias suficientemente bajo como para permitir, excepcionalmente, en algunas vías donde es imposible encontrar una mejor solución a corto, pues tener esta convivencia, ¿no? Además, no tiene que haber pendiente ascendiente, porque al final la bicicleta, si no puede convertirse en un problema y en bueno, de pérdida de competitividad para el autobús, ¿no? Entonces, estamos de alguna forma compitiendo entre modos sostenibles que no nos interesa, ¿no? Bueno, esto se ha aplicado en varias ciudades, a pesar de que son, digamos, soluciones relativamente esporádicas, ¿no? En bajadas se convive algo mejor, como hemos dicho. Y entonces, en algunos casos, el carril bus normalmente como referencia son unos 320. En el caso de que sea un carril bus segregado vamos a decir, con pilonas,
Entonces necesitamos una anchura mayor para que el autobús pueda avanzar la bicicleta dentro de este espacio compartido, ¿no? Como por ejemplo esta fotografía de Portland. Bueno, estas tres vías, vamos a decir que estas tres tipologías que hemos comentado hasta ahora, digamos que son vías que lo que el manual de recomendación del MITMA nombraría un poco como vías acondicionadas, ¿no? Que es vías donde, digamos, se permite el paso de la bicicleta, pero no tiene de forma clara una preferencia y una prioridad. Vamos, es una convivencia, digamos, de mínimos, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a comentar algunas soluciones con un poquito digamos, de más prioridad para los usuarios ciclistas, ¿no? El primero sería el mismo caso que hemos comentado inicialmente, sea una calle 30, pero que normalmente ya la podemos llegar hasta señalizar 20, que es un tramo muy concreto que, a pesar de ser compartido, es esencial para la red básica de bicicletas, y entonces, en el caso de Barcelona, le llaman Bike Link. Se señaliza de forma continua en todo el tramo la presencia de la bicicleta con una línea fija. En algunos casos se dibuja en otras ciudades, por ejemplo, País Vasco, pues se usa también como el dibujo de un carril bicicleta inscrito en el centro de la calzada, ¿no? Digamos que tiene una presencia permanente y además puede incluir una señalización con algunos mensajes con algo más de claridad, como por ejemplo que la bicicleta y el BMP tienen prioridad, ¿no? De una forma explícita en la señalización, ¿no? Entonces, esto tampoco es una solución masiva, es para algunos tramos concretos, pero por lo menos tiene un refuerzo claro, a nuestro entender, de esta prioridad, ¿no? Por ejemplo, usar este tipo de señalización con un tope de 20, por ejemplo, en itinerarios cercanos a las zonas peatonales, que son una alternativa para no cruzar por el centro, por ejemplo, ¿no? Pero que necesitamos, por su afluencia de este tipo de usuarios y por el tipo de vías en zonas calmadas, pues que tengan realmente una mayor prioridad, ¿no? A veces incluso reforzando el cruce, estos carriles inscritos en los cruces, digamos que hiperseñalizando para garantizar que bueno, para garantizar o para favorecer que esta convivencia se realice en mejores condiciones, ¿no? Tenemos una quinta situación en la que en una de estas vías donde circulamos por el centro compartiendo con el resto de vehículos a motor, tenemos la posibilidad de generar un carril bicicleta en sentido contrario, ¿no? A contramano. Esto realmente nos permite que el eje gane en potencia, ¿no? Porque el eje es de ida y vuelta para la bicicleta y esto siempre es más atractivo mentalmente. Para el ciclista le genera esta sensación de eje único, y eso puede ser muy interesante. Al estrechar la calzada, pues también nos permite esta percepción de que se tiene que correr menos, y normalmente pues en el espacio del vehículo se refuerza con también algún elemento reductor, como pues, cojines berlineses o resaltos. Luego los podemos ir comentando, ¿no? Entonces, esta es una solución. Además, tiene una señalización en la nueva propuesta de reglamento específica, y es una de las alternativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso también, pues son otro municipio que ha optado por esta solución del contramano con carril segregado, ¿no? Aquí está claro que necesitamos una calzada, pues por lo menos que vaya a tener sus, vamos a decir, 5,5 metros útiles, aparte de la zona de aparcamiento, para poder generar este carril bicicleta con su pequeña, vamos, franja de protección, ¿no? Que a veces esta protección pues, puede ser, digamos, con mobiliario, puede ser de obra, ¿no? Como en el caso de París, vemos esta pequeña mediana que está separando el carril de la zona de circulación. Bueno, entonces ahora pasamos a una sexta, que sería calles donde se permite la bici a contramano, eh, pero calles estrechas, donde ya no podemos segregar el contramano, digamos, con un carril bici segregado, sino que tenemos que compartir el espacio para este doble sentido, ¿no? Esta es una situación que aquí es muy poco habitual, pero que sí está relativamente generalizada en Europa, especialmente en Holanda, en Bélgica, en Francia, ¿no? Y en concreto en Francia y en Bélgica, además la normativa da un apoyo especial a estas situaciones, porque por defecto define que cualquier vía inferior a 30 kilómetros por hora, si no se dice lo contrario, se permite la circulación a contramano, ¿no? Y en función de la anchura, pues digamos que tienen sus manuales para definir
cómo se debe señalizar la presencia de la bicicleta, ¿no? Lo interesante es que están generando ejes, otra vez, como decíamos, de doble sentido, que eso pues siempre es una ventaja competitiva porque permite acortar algunos recorridos en bicicleta que en coche van a ser necesariamente más largos, ¿no? Pero cuando son realmente estrechas, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la prioridad, no? Pues la prioridad en estos casos acaba siendo digamos, del sentido principal de la vía. En este caso que estamos viendo en la fotografía, el vehículo viene de cara, si nosotros vamos a contramano, el vehículo tiene prioridad, ¿no? Entonces ahí hay una gestión de estas, digamos, de esta convivencia que no deja de tener que ver con la situación cultural que tiene el coche y la bicicleta, ¿no? A nuestro entender ahora mismo, en España pues puede generar, bueno, una cierta tensión, ¿no? Si no hay un diseño específico que ayude a esta integración, porque la tendencia del vehículo, de alguna forma, a imponerse y hacer que la bicicleta tenga que arrinconarse, pues puede ser importante, ¿no? Podemos introducir elementos reductores, como veremos, eh, pero bueno, realmente es un gran avance. O sea, esto es ya hacer un salto brutal de escala porque permite multiplicar la red ciclista en el sentido de que permite generar dobles sentidos pues, en gran parte de las ciudades de la noche a la mañana, ¿no? En concreto, en el caso francés, bueno, a la izquierda tenéis una gráfica donde se ve una estimación de lo que son las vías donde se permite circular en contrasentido en Europa, ¿no? Donde veis pues, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, ¿no? Están arriba de todo, porque tienen muchas vías de un sentido donde se permite el contramano. Luego tienen muchas vías que ya son de dos sentidos, ¿eh? Pero digamos que son los países donde más se ha apostado, también Francia. Y en concreto a la derecha tenéis pues, el manual de CEREMA, que es un organismo técnico francés muy prestigioso que ha estudiado muchísimo muchas situaciones de convivencia entre bicicletas y vehículos, donde en función de las anchuras disponibles y del tipo de calle y de la cantidad de vehículos, de la intensidad diaria de vehículos, propone la forma de señalización o segregación de este contrasentido para la bicicleta, ¿no? Pero en todo caso, como decíamos, pues aparte que tengamos este prohibido excepto bicicletas, que ya lo empezamos a ver aquí también en varias ciudades, pues tenemos esta gestión, ¿no? de prioridades entre el vehículo y la bicicleta y que, bueno, tenemos un cierto riesgo de que la bicicleta no sea respetada, ¿no? En este sentido, nosotros hemos querido ir un poquito más allá y aquí os hacemos una propuesta de traer al caso español este concepto de la calle bici, que en holandés le llaman la Fietsstraat, ¿no? En alemán tiene su nombre, ¿no? Bueno, en diferentes países ha ido tomando su nombre, pero que es una calle, digamos, de baja velocidad, pacificada, de doble sentido para la bicicleta y un solo sentido para coches, pero donde queremos darle prioridad a la bicicleta en los dos sentidos. O sea, que realmente el coche se sienta un invitado, se sienta que cuando se encuentra con ciclistas o patinadores o patinadoras, pues no tiene la prioridad, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, tienen sus señales específicos, que es como el holandés, ¿vale? Que sale una bicicleta y en azul, detrás sale un coche en rojo y, por ejemplo, en Holanda dice literalmente el coche es un invitado, ¿no? Aquí no tenemos ninguna señal específica, que ojalá que, bueno, el reglamento de hecho actual está en periodo de, digamos, de alegaciones, o sea que se podrían intentar incorporar nuevas ideas como esta, pero en todo caso, nosotros hemos buscado una fórmula para poder aplicar a día de hoy esta solución en España, ¿no? Y lo hemos aplicado en dos municipios, estamos trabajando en dos más donde tener este tipo de diseño, ¿no? Y esto consiste en las entradas donde entra el coche, especificar que en todo el tramo la prioridad es siempre del sentido contrario. Como en sentido contrario solo va a venir bicicletas y BMWs, porque en la otra puerta, vamos a decir, solo se permite la entrada de estos vehículos, pues a la práctica le estamos dando esta prioridad siempre a la bicicleta. ¿Qué hacemos para gestionar estas prioridades en espacios estrechos? Porque nuestras calzadas habituales, en muchísima parte de la red viaria, estamos en este entorno de los 5,20, 5,50, 5,70, ¿no? 6 como mucho de calzada. Y cuando estamos en estas anchuras donde es complicado a veces colocar un carril bici, o lo que nos pasa es que estamos en un entorno donde es imposible quitar todo el aparcamiento,
porque no es un entorno central, donde, por ejemplo, en zonas residenciales de baja densidad, donde hay un interés por aparcar, que es moderado, pero está, porque, digamos, son zonas residenciales donde pasan pocos coches, pasan pocas bicicletas, y sería muy difícil, digamos, empezar a sustituir en todas o en muchas calles todo el aparcamiento por carriles bicicleta, ¿no? Bueno, es que sería socialmente, digamos, no aceptado, ¿no? Entonces hay que buscar también soluciones que puedan generar un cierto interés y un cierto consenso. En este sentido, buscamos un tipo de solución que permite pastillas de aparcamiento en todo el eje, ¿no? En este caso, veis, generamos unos apartadores mediante un elemento físico, que en este caso pues, era simplemente una pintura, una isleta de pintura y una pilona, y generamos unos apartadores donde el coche que está viniendo en el sentido, digamos, de la fotografía, se puede esperar a mano derecha si en el siguiente tramo, antes del siguiente apartador, le está viniendo una bicicleta o un BMP a contramano, ¿no? Entonces vamos generando unos apartadores que permiten mantener una serie de pastillas de aparcamiento. Esto permite mantener pues, entre un 60 y un 70% de todo el aparcamiento, que en estas zonas residenciales puede ser suficiente y puede de alguna forma generar un cambio importante de seguridad para la bicicleta, ¿no? En concreto, en este eje del municipio de Sant Cugat, donde nosotros tenemos la oficina, eh, pues en 2 años que se ha aplicado, teníamos vehículos que estaban pasando a más de 70 kilómetros por hora, a pesar de ser una calle residencial. Esto se ha reducido muchísimo porque la verdad es que con una pilona cada 60 metros aproximadamente es imposible poder correr, y además cuanto más grande es el vehículo, menos puede correr, ¿no? Con lo cual la reducción de velocidad ha sido muy importante. Y hemos visto varias cosas. Primero, que el número de peatones ha incrementado, o sea, la calle es un poquito más atractiva para caminar también, incluso algunos van por la calzada, pero con los bajos flujos de vehículos esto no ha sido un conflicto para nada. Hemos visto que las bicicletas se han incrementado un 50% y los vehículos, que ya tampoco eran tantos, pero que estaban alrededor de unos 700, pues también se han reducido un 40%, ¿no? Con lo cual los vehículos buscan otras vías alternativas y ceden más espacio y más prioridad y más tranquilidad a peatones y bicicletas y BMPs, ¿no? Este es un ejemplo de otro municipio donde hemos hecho una solución parecida. En este caso, pues incorporando asfalto rojo e incorporando una línea divisoria central que transmite una visión todavía más evidente de que se trata de una especie de carril bici donde los coches entran y salen para no molestar a las bicicletas usando estos apartadores, ¿no? Esta es la idea a transmitir. Eso está inspirado, como os decía, en los Fiat Strats holandeses, ¿no? Que en su caso, pues lo que hacen es asfalto rojo, un cierto estrechamiento de calzada, por lo menos de la zona rodante que no vibra, vamos a decir, algún elemento reductor de velocidad y sencillamente una señal que, como sabéis, pues es respetada de forma bastante escrupulosa por la gran parte de los conductores y conductoras, cosa que aquí pues es realmente complicado de que se produzca, ¿no? Y como veis, lo que se percibe es que la bicicleta tiene prácticamente todo el espacio de la calle para ella, y que en todo caso el coche está invadiendo este espacio y por tanto es un invitado y tiene que vigilar cómo se comporta, ¿no? Y esta es el icono que usan en Países Bajos para estas calles, ¿no? Donde el coche es un invitado. Bueno, otra tipología muy poco frecuente, bueno, en España prácticamente inexistente, pero sí empiezan a haber algunos casos, a lo mejor en vías interurbanas, pero en urbano conocemos, no sé si, bueno, alguna empieza a haber, que es la calle 2-1. Esta más bien es un concepto que viniendo de la carretera, más desarrollada pues a lo mejor en Austria, en Dinamarca, en Francia, pues se ha instalado también aquí en alguna vía urbana. La idea es que es una vía de 2 sentidos para la bicicleta, pero también es una vía de 2 sentidos para los coches. Lo que pasa es que el coche percibe que solamente tiene un carril central, a pesar de que puede pisar todo el ámbito de la calzada. La sensación es tengo una calzada estrecha con unos arcenes amplios que son de prioridad para el ciclista, ¿no? Entonces, esa sensación de que no te vas a poder cruzar con un vehículo que venga de cara, y en el caso de que te encuentres en esa situación, vas a tener que invadir el arcén, que es de prioridad ciclista, con lo cual vas a tener que vigilar que no haya nadie o colocarte detrás de la bicicleta, ir a su ritmo. Bueno, esa es la idea, ¿no?
2 menos 1 significa 2 sentidos en un solo carril, porque es lo que se percibe, ¿no? A pesar de que el coche, digamos, puede circular por todo el espacio, ¿no? Esto entendemos que es de aplicación como requiere un cierto aprendizaje. Aquí necesitaría o necesita bastante pedagogía, pues realmente pensamos que es una solución de aplicación en vías de muy, muy bajo tráfico, también vías vecinales, y que va a requerir seguramente algunas pruebas piloto y periodos de prueba, ¿no? Para consolidarlo. Bueno, algunos casos en Holanda en este sentido. Y luego ya entraríamos en calles, en espacios compartidos con los peatones, ¿no? Que podrían ser calles de prioridad invertida, donde hay también vehículos, pero hay ya un número importante de peatones compartiendo el centro de la calzada. Normalmente son de plataforma única, a pesar que no es imprescindible. Pero bueno, digamos que es con intensidades de circulación de vehículos muy bajas, intensidades moderadas de peatones, pues podemos llegar a compartir el espacio con la bicicleta, ¿no? Sí, siempre pues que las intensidades de peatones no sean tan altas, que al final se perciba la bicicleta como un elemento conflictivo, ¿no? O el patinete, ¿no? Como pasa en algunos casos, ¿no? En el caso de Barcelona, nosotros contribuimos a establecer un poco unos criterios para estos espacios compartidos, y así como idea, digamos que a mano izquierda en la columna tenéis, en el caso de que sea una red básica de bicicletas, digamos con un flujo importante de bicicletas, pues la idea sería que con más de 150 peatones por hora y metro, ya necesitaríamos una segregación física, por ejemplo, una semiplataforma, como veis en la foto, o, por ejemplo, pues que haya un espacio señalizado propiamente en la plataforma para la bicicleta, como por ejemplo, pues a lo mejor en una vía importante que tenemos unos laterales de servicio que incluso pueden ser plataforma única, pero sí hay una vía, un trazado pavimentado y señalizado específico para vehículos y bicicletas, ¿no? En el caso de red, de que sean itinerarios no básicos para la bicicleta, pues digamos, el espacio se tiene que percibir 100% como un espacio de convivencia sin segregación alguna. Y si el número de peatones supera estos 300 por hora y metro, pues entonces ya realmente tendremos que pensar en restricciones para el uso de la bicicleta, básicamente en restricciones horarias o digamos en algunos casos pueden ser del tipo bueno, de otro tipo, como por ejemplo, pues por densidad de peatones, ¿no? Que ahora podemos comentar con más detalle. Este sería un ejemplo en Barcelona de esta prioridad invertida que se usa en los ámbitos del proyecto Superillas, por ejemplo, donde la bici puede ir en doble sentido. En este caso, hay zonas que se han convertido en plataforma y zonas que con urbanismo táctico siguen con una diferenciación, digamos, entre acera y calzada, pero la calzada es de prioridad para peatones y ciclistas, ¿no? La penúltima sería las calles peatonales propiamente, donde ya hay una restricción del paso de vehículos. Digamos que las anteriores, en general, estas zonas de prioridad invertida, muchas veces por defecto, están señalizadas con la S28 a 20 kilómetros por hora. En cambio, las zonas peatonales, la tendencia es a señalizarlas a un máximo de 10 kilómetros por hora, ¿no? Aquí sí que, bueno, entendemos que el ciclista tiene que ir con mucho cuidado, tiene que quedar muy claro que la prioridad es para el peatón, no tienen que haber itinerarios importantes cruzando estas zonas para la bicicleta, y en algunos casos muy comerciales, en determinados tramos concretos, pues es interesante incorporar algún tipo de señalización de recomendación de desmontar de la bicicleta. Por ejemplo, en este caso, pues la señal cita el artículo de la ordenanza donde dice que cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia con los peatones o no se pueda circular en línea recta durante 5 metros, se deberá bajar de la bicicleta, ¿no? En otros casos se ha optado por, en algunos horarios punta de algunos tramos concretos, pues limitar, ¿no? En todo caso, la solución tiene que ser de este estilo, una solución por tramo, no una solución general en la ordenanza de prohibir la circulación en cualquier zona peatonal, porque esto realmente sí es una barrera para muchísimos ciclistas, usuarios novatos, para niños y niñas que están yendo a las escuelas, y que es digamos, es matar moscas a cañonazos, ¿no? Con una solución generalista para problemas de tramos muy concretos, ¿no? Bueno, y finalmente algo excepcional que es tramos de ramblas o aceras que por su anchura, por su baja presencia peatonal y demás, pues pueden específicamente señalizarse como tramos compartidos, a pesar de que por defecto pues esté prohibido circular por ellos, pues poner una señalización específica en algunos tramos de que sí los podemos
compartir, ¿no? Bueno, aquí tendríamos un resumen de estas 11 tipologías que habíamos comentado antes, que están en columnas, ¿de acuerdo? Hemos visto las calzadas compartidas con vehículos a motor, pues las diferentes tipologías y también los espacios compartidos con el peatón. Y, digamos, su recomendación o su aceptación en diferentes tipologías de vía, vías básicas, locales y vecinales en función de su intensidad media de vehículos diaria, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito a nivel como de repaso, pues como estamos viendo estas soluciones, ¿no? En muchos casos estamos viendo que cuando tenemos más de 2.000 vehículos por día, pues empieza a ser interesante, primero, antes que todo, preguntarte, oye, ¿y un carril bici? ¿Es posible? Esta primera columna, ¿no? Que aquí estarían todas las tipologías de carril bici que aquí no desarrollamos, ¿eh? Pues esta sería la primera pregunta. Y si no, por algún motivo, pues aquí tenemos un poco las preferencias y las recomendaciones, ¿no? Para usar este tipo de soluciones que en vías vecinales, pues digamos, prácticamente todas son aplicables. En vías locales, pues algunas, por ejemplo, vemos que estas zonas, estas calles muy estrechas donde hay prioridades de paso, estrechamientos, pues a lo mejor ya pueden ser un poquito conflictivas. Entonces, a partir de cierta IMD, pues ya no las vemos recomendables o solamente en casos concretos, ¿no? O el 2-1, etcétera. Aquí está un poco recogida ya las ideas que hemos ido comentando en las descripciones anteriores. Y finalmente, el último apartado sería estos elementos para el calmado del tráfico, repasando un poquito algunos de los elementos útiles para pacificar, ¿no? el tráfico, porque al final, en esta convivencia, lo fundamental es cómo garantizar que los vehículos motorizados no corran, porque estamos conviviendo, con lo cual no queremos unas ganas de correr que genere una presión y una asfixia del usuario ciclista. Y entonces necesitamos este tipo de elementos, ¿no? Tenemos una serie de elementos más generalistas como pueden ser pues, unas isletas de tráfico que generen cruces peatonales en dos tiempos ¿no? y un pequeño zigzag o cojines berlineses que, como sabéis, permiten el paso de autobuses y ambulancias pues, sin efecto, pero luego para coches si están obligados a reducir la velocidad. Pasos elevados con una cierta, ¿no? con una longitud, vamos a decir, reglamentaria suficiente para que no sea un obstáculo digamos, muy incómodo para, por ejemplo, usuarios del autobús, porque estamos puntualmente en pasos muy concretos de vías básicas, ¿no? Y luego tenemos algún tipo de elemento que es más propio de las vías locales, ¿no? Como serían, aparte de de los anteriores, pues habría algunos más que pueden usarse en vías locales, como serían pues algunos badenes puntuales, ¿no? A pesar de que tienen que ser un poco generosos, porque si no también para la bicicleta al final es un elemento conflictivo. O sea, este tipo de banda de caucho, por ejemplo, no lo recomendamos nunca, pero en cambio un tipo de badén de obra un poquito más suave, pues es una buena opción para el ciclista y que obliga al coche a frenar. Elementos de zigzag, ¿no? Elementos de estrechamientos que den esta sensación o obligación de desacelerar un poco. Y luego elementos que más que reducir velocidad ya lo que están es filtrando el tráfico de alguna forma, ¿no? Como serían estas soluciones puntuales de un paso alterno que obligan al vehículo a parar, con lo cual ya es digamos, una incomodidad añadida, ¿no? Entonces ya se entiende más que es más como una puerta en una zona donde ya queremos un tráfico muy capilar, ¿no? O, por ejemplo, en cul-de-sac, ¿no? Donde bicicletas y peatones pueden seguir un itinerario, pero en cambio los coches pues, se encuentran en un cul-de-sac y tienen que salir por donde han entrado, ¿no? O la misma lógica de filtrado, pero no en cul-de-sac, sino pues, aprovechando para hacer unos bucles, ¿no? Estas últimas soluciones de filtrado son, digamos, ya más propias de estas vías vecinales, ¿no? Que son de máximo 30, pero que normalmente las imaginamos ya de 20 kilómetros por hora, incluso de 10 si son de prioridad peatonal. Entonces aquí pues recogemos algunos de los parámetros de estos elementos, ¿no? Las anchuras que tienen que tener estas isletas o las anchuras y pendientes de estos cojines berlineses, ¿no? A veces son de cauchú, pero lo más interesante muchas veces es que sean de obra porque no generan ruido y se pueden ajustar un poquito más las medidas a la casuística. Pasos elevados con esta longitud mínima y una rampa pues, que esté proporcionada a la velocidad que queremos
de los vehículos. Estos resaltos de obra que comentaba, no los de cauchú, sino este tipo de resalto de obra, que también para la bicicleta es un elemento interesante que no le molesta. Este prefabricado sí que es un elemento un poco a evitar, a pesar de que es bastante popular en algunos municipios. Luego tenemos los zigzags, ¿no? Con un poco, pues también aquí tenéis bueno, algunas medidas de referencia de anchuras, de las zonas de cruce, también para que lo puedan realizar pues, los camiones de limpieza, ¿no? De la basura, etcétera. Aquí un ejemplo, cómo usamos a veces, ¿no? Lo que es el cordón de servicios o el cordón de aparcamiento, cambiándolo de lado para generar este zigzag, ¿no? Esta es una solución interesante, rompe esta sensación de recta para el vehículo, pero tenemos siempre que pensar si en esta calle a lo mejor no sería interesante darle dos sentidos a la bicicleta. Si queremos dar doble sentido a la bicicleta, tenemos que estudiar bien este zigzag porque a veces puede generar eh, problemas y no ser la mejor solución si lo que queremos es también ofrecer esta circulación a contramano, ¿eh? Bueno, aquí un ejemplo de un típico zigzag de entrada a un Gunner, ¿no? A una zona residencial, en este caso en Dinamarca, ¿no? En Copenhague. Bueno, los estrechamientos y luego estrechamientos, como comentábamos antes, donde hay unas prioridades marcadas a favor de la bicicleta, en este caso a favor de la bicicleta que circula a contramano, ¿no? Aquí tenemos la zona, digamos, visible de calzada útil, pues no llega a 3,5 metros. O sea, entonces un camión de la basura puede llegar a pasar, recoge, puede esquivar las pilonas, están todas las dimensiones estudiadas para que pueda hacer eso. Pero el coche sí está obligado a ir zigzagueando también y eso le genera esta reducción de velocidad, ¿no? Otro ejemplo de estrechamiento a la entrada de una zona vecinal. Eh, Estos estrechamientos son comunes, por ejemplo, en Francia, en Suiza es mucho más común. Aquí se usan muy poco, pero nosotros entendemos que es un elemento a extender porque da esa sensación de puerta que es muy interesante, ¿no? Aquí otro ejemplo, en Holanda, donde la bicicleta tiene sus pasos a cada lado para hacer los dos sentidos y el vehículo se ve obligado pues, a compartir, ¿no? Una vía que es de dos sentidos también para coches, pues se ve obligado a esperar su momento, digamos, para poder cruzar el paso, ¿no? Los cul-de-sac, esto sí que es más habitual en zonas normalmente peatonales o semi-peatonales, pues encontramos estos filtros que a la bicicleta, al peatón, digamos, no le afectan, pero en cambio los vehículos que entran a ese tramo, pues lo hacen, entran a su vado y luego salen por el mismo camino donde han entrado, ¿no? Aquí otro ejemplo un poquito más bestia, ¿no? De un filtrado de tráfico con un agujero que lo que hace es que ciertos tipos de vehículos pues no puedan pasar, ¿no? Y finalmente, la solución en tipo bucle que decíamos, o digamos que no permite la continuidad del coche, pero en cambio sí de la bicicleta. La bicicleta puede utilizar, digamos, puede cruzar por estas zonas, pero en cambio el vehículo es expulsado, ¿no? Y este es un poco el criterio principal de gestión del tráfico que se ha usado, por ejemplo, en el Eixberg, que se hizo digamos, en los últimos 2 años en Barcelona, en la calle Consell de Cent, que, bueno, pues que busca esta lógica de ir expulsando, vamos a decir, el coche del eje, básicamente para garantizar que todos los tramos son de interés únicamente para el que quiere acercarse a los destinos de ese tramo y no digamos, evitar semáforos o hacer tráfico de paso en la ciudad, ¿no? Entonces, esa idea de que en la plaza, pues tú, en el momento en que llegas, eres expulsado en vehículo y en el otro sentido, pues si vienes por aquí lo mismo, pero en cambio la bicicleta y el peatón pues tienen sus espacios para poder hacerlo en doble sentido. Bueno, pues hasta aquí la exposición. Espero que os haya gustado y bueno, quedo a vuestra disposición para poder tener un debate cara a cara, resolver dudas, compartir inquietudes y, vamos, y discutir para aprender y para hacer avanzar estas soluciones compartidas que, como decía al inicio, pues son imprescindibles prácticamente en el 80% de la red viaria o el 70% de la red viaria, con lo cual las tenemos que mirar con cariño, las tenemos que cuidar, tienen que tener un buen diseño porque son una parte fundamental de la solución para incrementar el uso de la bicicleta en las ciudades. Muchas gracias.